Buenas tardes, buenos días. Hoy día vamos a ver en esta sesión, bueno, lo que vamos a considerar es, qué proyecciones de crecimiento tienen los sectores que están acá presentes, qué demandas de capital humano tienen y, en qué medida el sector educativo, las instituciones superiores están brindando esa oferta necesaria o no y qué están haciendo para, compensar el problema si es que no existe esa oferta. Esto en 4 sectores: agroexportador, salud, construcción y turismo. Comenzamos entonces con Rosario Bazán del sector agroexportador para que nos cuente, qué demanda, cómo van a crecer en el futuro y qué demandas de capital humano tienen. Buenas tardes a todos los presentes. Para mí es un honor poder participar de esta ronda y el objetivo justamente es poder compartir con el auditorio respecto al crecimiento que viene teniendo el sector agroexportador y también cuáles son algunos de estos puntos, flagelos o problemática que está afectando nuestro desarrollo. El sector agroindustrial no tradicional de exportación viene experimentando un crecimiento sostenido e importante en las últimas 2 décadas. Para tener una idea, así a cifras gruesas, en el año 2004 las exportaciones no tradicionales en el Perú eran aproximadamente 500 millones de dólares. Al año 2014, 10 años después, las exportaciones ascienden a 4.300 millones de dólares. Es decir, ha habido un incremento importante de aproximadamente 9 veces. Por otro lado, en los últimos 3 o 4 años, las exportaciones totales del Perú han tenido una contracción. Cuando digo exportaciones totales, estamos incluyendo a las exportaciones tradicionales, hablemos minerales sobre todo. Entonces, estas exportaciones totales del Perú se han contraído aproximadamente en el orden del 17%. Sin embargo, las exportaciones no tradicionales se han incrementado en aproximadamente 12%. Esa ha sido la tasa promedio de crecimiento de las exportaciones no tradicionales. ¿Cuáles son los elementos o factores que están influyendo en el crecimiento sostenido e importante de las exportaciones no tradicionales? Uno de ellos, fundamental, es la diversificación de la producción. Nuestra canasta de productos que ofertamos al mundo se basa en una serie de productos que vienen conquistando los principales mercados del mundo. Hasta hace 15 años éramos grandes productores de espárrago básicamente, tanto Ica como La Libertad, que son los 2, y ahora Piura, los 3 polos de desarrollo agroindustrial para el país. Éramos prácticamente monoproductores, era espárrago blanco y verde. A la fecha somos importantes productores mundiales de espárrago, alcachofa, pimiento piquillo. Ya con la última estadística sabemos que nos hemos convertido como país en el segundo exportador de palta más grande e importante en el mundo. Y somos, a nivel de la uva, el 5º exportador. Hasta hace 4 o 5 años el Perú no se visualizaba en el ranking de los principales productores de uva. Entonces, la diversificación de nuestros productos, haciendo ahora uva, palta, arándanos, hemos empezado recién a hacer arándanos. La pregunta es, ¿por qué ahora y no hace 10 o 15 años? Porque simplemente no teníamos el conocimiento, no teníamos aquellos empresarios que ahora recién en los últimos años han tenido la visión de poder innovar trayendo tecnología de otros países, en este caso específico de Chile y de Estados Unidos. Entonces ahora el Perú está creciendo en arándanos y desde ya vamos a ser también un jugador muy importante de arándanos para el mundo. ¿Esto qué significa? Un mayor crecimiento que es básico y fundamental para el desarrollo social en nuestro país, que es fundamental para que los egresados de las
universidades en las diferentes regiones del país y los egresados de los institutos técnicos puedan acceder a un empleo de calidad. Ahora, entonces, el Perú, en lo que respecta al sector agroindustrial, tiene tremendas buenas perspectivas de crecimiento. Eso me parece que es fundamental. Sin embargo, también tenemos flagelos, elementos que frenan nuestro desarrollo. Uno de esos elementos, conocemos todos, es la terrible, pésima infraestructura. Seguimos siendo un país, seguimos siendo un país de un solo aeropuerto internacional y un par de puertos, Piura y el Callao. Entonces, tenemos problemas graves de infraestructura y también de capital humano. Queremos seguir sembrando uva, pero no tenemos ingenieros agrónomos en el país que puedan hacer que las cosas se den. No tenemos. No hay un solo ingeniero agrónomo en este momento en el Perú disponible para poder ser contratado por las empresas que necesitamos seguir creciendo en el cultivo de las uvas. Entonces, esto nos está diciendo del descalce que existe entre la oferta por el lado de los institutos técnicos y de las universidades y la demanda y las necesidades reales de las empresas. ¿De dónde traen los ingenieros agrónomos? De Chile. Son ingenieros peruanos que no conocen cómo hacer uva y que los entrenamos en las empresas a través de los asesores que traemos de Chile, del Brasil y de Estados Unidos. Ustedes se encargan entonces. No, como Bien. empresas nos encargamos de hacer el entrenamiento y la capacitación a nuestros ingenieros. Guillermo Garrido Leca, gerente general de Pacífico EPS. Sí, bueno, había traído unas pequeñas láminas. Salud es, bueno, esencialmente para las personas, entonces es importante ver un poquito algunos números, ¿no? Obviamente, cuanto mayor población y conforme va creciendo la población en el país, se van demandando mayores servicios de salud. Pero algo más importante aún, y que lo vemos en la segunda línea, es el ingreso per cápita. Y vemos cómo ese ingreso per cápita ha venido creciendo de manera importante y ha tenido un crecimiento más o menos de 92% en los últimos años. Y eso es importantísimo porque las personas destinan más o menos un 8% de su ingreso hacia el sector salud. Cuanto más ingresos hay mayor gasto en salud y obviamente eso redunda en una mejor salud para nuestra población en su total, ¿no? Esto obviamente viene acompañado de el crecimiento del PBI que viene dándose todos los años. Un dato que no está en la lámina, pero que creo que es importantísimo, es también cómo ha venido creciendo la clase media en el país, ¿no? Y también vemos que el nivel socioeconómico B ha pasado en los últimos 4 o 5 años de 240.000 familias a 441 familias, eso es decir, un crecimiento del 83%, mientras que el segmento C ha pasado de 618.000 familias a 916.000 familias, que es un incremento más o menos de un 48%. Otra vez, cuanto hay mayor población y mayor gente en la clase media, esto redunda en la necesidad y la demanda por mayores servicios de salud. Si vemos un poquito para compararnos con la región, vemos el crecimiento que ha habido en el crecimiento per cápita y vemos cómo Perú lidera esto, ¿no? En el PBI per cápita. Hemos crecido 63% versus Brasil 21%, Colombia 37% y Chile 41%, que son algunos países con los cuales nos podemos comparar por las economías. Si vemos un poquito cómo está respondiendo, ¿no?, los principales actores a esta demanda en salud, vemos que, por ejemplo, el salud ha venido creciendo a un ritmo de 10% al año. El Ministerio de Salud, o el MINSA, el CIS, en un 8.6%. Vemos que las EPS sí están teniendo un crecimiento importante, más o menos 17.6% al año. Las compañías de seguros en la parte también con un crecimiento de 11%. Las clínicas también en un crecimiento de alrededor del 11%. Y las cadenas de farmacia también con un crecimiento del 14%. Entonces, obviamente todas estas instituciones crecen porque se genera mayor demanda por servicios de salud. Y si vemos un poquito las inversiones que se han hecho, acá aparece 980 millones de dólares que se han hecho a través de diferentes instituciones, ¿no? Se han ido comprando y reconvirtiendo activos que existían, activos que tenían 30 años en el país y que nunca
o que hace muchos años no recibían inversión en equipo, en infraestructura, en remodelaciones, y ha habido y en crecimiento, ¿no? Y ampliaciones sobre todo, ¿no? Tradicionalmente, para que tengan una idea, una clínica para que tenga un punto de equilibrio de eficiencia recién empieza a partir de las 150 camas, ¿no? Y la mayoría de las clínicas en el país hace 5, ni siquiera 5, hace 3 años no pasaban de 60 camas, ¿no? Entonces, tiene que haber una importante inversión en infraestructura, de tal manera que cada vez el gasto en infraestructura es más eficiente, y esto obviamente se va a ir generando con la demanda que hemos venido viendo en las láminas anteriores. Y estos 980 millones de dólares tampoco contemplan o no incluyen las inversiones que se han hecho en APPs, ¿no? Como ustedes saben, hay algunos proyectos de APPs. En Lima nomás se han invertido en 2 hospitales alrededor de 200 millones de dólares adicionales en APPs, ¿no? Entonces, me queda un minuto. Creo que queda una lámina, o sea que estamos perfectos. Y esto es un poquito para comparar cómo viene el Perú versus el número de médicos y enfermeras. Si vemos el gráfico, hay 2 países ¿cómo se llama? En América Latina, o 3 en realidad, que están bastante destacados, que son Brasil, Cuba y Uruguay, pero vemos que Perú no está tan mal si lo comparamos con otros países como Chile, Colombia, Costa Rica. Estamos más o menos en el mismo nivel de doctores y enfermeras por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, el problema viene cuando vemos la distribución de estos doctores. Si bien tenemos en promedio, como dije, 13 doctores, pero vemos que hay una gran disparidad, ¿no? Tenemos los departamentos y principalmente las principales ciudades de la costa, como La Libertad, Lima, Ica, Arequipa y Tacna, donde hay un alto promedio. Sin embargo, en el resto del país solo existen 8, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que combatir y es algo que tenemos que ver hacia el futuro. Muy bien. Toca el turno a Juan Manuel Lambarri, que es gerente corporativo de Ingeniería de Grani Montero. Buenas tardes con todos. Gracias por haberme invitado a este evento. Voy a presentar solamente 3 láminas ahora. Quisiera no usar más que 3 minutos porque después quisiera tener los otros 2, Jaime. Voy a tratar de aprovecharlo. Bueno, primero, aquí hay unos números importantes que todos manejan, los políticos los manejan. Es la brecha de infraestructura tan grande que hay en el Perú. El tema del agua y el desagüe, es inconcebible que en Lima, nada más que en Lima, haya más de 1 millón de personas que no cuentan con este servicio. La red de carreteras es insuficiente, aeropuertos, etcétera, etcétera. Es decir, aquí vemos que es un país con necesidades importantes de infraestructura, y las compañías constructoras somos de alguna manera la infraestructura para crear infraestructura, ¿no? Entonces, ese es un elemento clave para cerrar esta brecha. Si vamos un poco a números, uno puede ir viendo que en la mayoría de los casos, siempre el PBI de la construcción, el crecimiento del PBI de la construcción va por delante del PBI promedio del crecimiento del país. El crecimiento de la construcción en la última década o los últimos 12 años se ha multiplicado por el orden de 8. Sin embargo, estamos viendo en los últimos 2 años pues una tendencia decreciente importante que en algún momento tendrá su punto de inflexión y volveremos a tener un repunte en construcción importante, ¿no? Es cíclica la construcción. Quizás hoy no haya la demanda de profesionales que hubo hasta hace 2 años, pero estoy seguro que en 2 años va a haber una demanda muy grande de profesionales y técnicos en todo el área de los servicios de construcción, ¿no? Y hemos querido mostrar aquí un cuadro de cuánta gente está vinculada en forma directa al trabajo de construcción a través de 3 fuentes distintas. La que menciona de 400.000 personas es la que establece pues la formalidad total, es decir, todos aquellos que cuentan con todos los seguros. Las fuentes son las compañías de seguros, y la que da el Instituto Nacional de Estadística, que es la que habla de 700.000 o 750.000 personas,
incluye el componente de informalidad, que en el sector construcción sigue siendo pues bastante alto, ¿no? Entonces, yo este es el macro que quiero darles de las necesidades que hay en este mundo de la construcción, y me estoy guardando algo más de 2 minutos para mi siguiente presentación. Pero, perdón, en el pico había demanda que no podía satisfacer el mercado, demanda de capital humano que no era... En el 2012 no era infrecuente ver técnicos chilenos, colombianos, filipinos, gente que ha venido al Perú a tener que completar la fuerza necesaria para abordar esas necesidades que se tuvo, ¿no? Bien, entonces ahora le toca el turno a Juan Stossel, que es de Casa Andina Hoteles, sector turismo. Juan. Gracias. Yo tengo una foto nomás. Ahí está. No, la anterior, por favor. La otra. Ella es Sandra. Sandra es la gerenta de uno de nuestros hoteles de Puno con su equipo, ahí conversando y capacitando. Obviamente voy a hablar de turismo y hotelería, ¿no? ¿Qué está pasando con el sector? El sector no está creciendo como crecía antes. Vamos a separar el turismo en 3. El turismo receptivo, ¿no? Los extranjeros que vienen a visitar nuestro país, típica cámara de foto. El turismo corporativo, los hombres de negocios, nacionales o extranjeros, y el turismo interno. El turismo receptivo está creciendo, pero muy, muy poquito. Hasta hace poco tiempo crecíamos 2 dígitos. Hoy día estamos creciendo 1, 2, máximo 3%. Principalmente porque, por infraestructura otra vez, ¿no? Aeropuertos, el aeropuerto Cusco colapsó, Machu Picchu, el principal atractivo, ya no entra más gente, todo está en un proceso para ser solucionado, pero todavía nos quedan algunos años para tener el nuevo aeropuerto y Machu Picchu solucionado, etcétera, etcétera. O sea que el turismo receptivo creciendo muy poquito. Turismo corporativo, bueno, eso va de acuerdo un poco pues con lo que sucede en el país, ¿no? Es un mercado que ha venido creciendo de una forma importante, hay turistas corporativos que vienen principalmente a Lima y turistas corporativos que van a provincias. Eso está bastante bien, pero igual se ha reducido un poco comparado con años pasados por lo que todos conocemos, el enfriamiento que tenemos en el país. Y el turismo interno también está un poco reducido por es la clase media la que viaja, ¿no? Ha crecido tremendamente en los últimos años, pero este último año ya no vemos esos factores de crecimiento. Entonces, eso es un poco lo que está sucediendo en el sector. Recuérdense que el turismo, tercera o cuarta industria del país, y muchísima mano de obra, ¿no? Nosotros, como Casa Andina, nosotros y muchas otras cadenas hoteleras, pero en el caso nuestro estamos abriendo 3 hoteles por año. ¿Eso qué significa? Principalmente en provincias, significa contratar a 100 personas directamente, más o menos, para cada uno de estos hoteles, ¿no? Bueno, obviamente las personas son el principal activo que tenemos en una empresa de servicio, pero principalmente en un hotel. Y nosotros nos hemos puesto una meta desde que comenzamos, que el 90% de las personas que contratamos sean del sitio, sean de la localidad. Muchos de nuestros hoteles, la mayoría no están en Lima, están por todos lados. Y eso es un reto muy, muy importante. ¿Qué es lo que está pasando? Nos cuesta muchísimo conseguir gente profesional. Hay universidades e institutos por todos lados, estoy hablando de provincias principalmente, por todos lados, pero nos cuesta muchísimo conseguir gente capacitada. Conseguir mandos medios y mandos altos es realmente una tortura. Entonces, el principal problema nuestro ya no es abrir hoteles. Antes ese era el principal problema, que cuando los abríamos un poco más cerca de Lima. Y ustedes saben lo que significa conseguir un terreno, permisos, en provincias hay 1000 y otros problemas, Ministerio de Cultura, etc. Ese no es el problema. El problema es conseguir al personal para operar los hoteles. Y eso realmente hace que no se pueda crecer más, ¿no? Y para hablar, y con esto termino, mandos medios y mandos altos, este 90% que nosotros nos hemos propuesto de tener en cada uno de nuestros hoteles, 90% de gente de la zona, desgraciadamente, solamente con la excepción fuera de Lima,
Trujillo, Chiclayo y Arequipa. El resto de nuestros hoteles no tiene mandos medios y mandos altos de sus zonas, de Puno, de Tumbes, de Pucallpa, etcétera. No hay forma. Entonces, ese es un gran reto que tenemos en este sector. Gracias. De acuerdo. ¿Y eso es porque no hay oferta o porque esta oferta no está capacitada? Es decir, no hay profesionales en esos campos. No está capacitada. No está capacitada. No está capacitada. Hay muchísimos institutos y universidades, pero en la segunda parte me gustaría hablar un poco lo que necesitamos hacer justamente para que eso pueda mejorar. Bueno, entonces pasamos efectivamente a la segunda parte, donde el tema es, bueno, si efectivamente los institutos, las universidades están proveyendo de los profesionales, del capital humano que requieren sus sectores, y si no lo están haciendo, ¿cómo están resolviendo ustedes ese problema? Rosario. Por lo que acabamos de escuchar a Juan, efectivamente existe un evidente descalce entre la formación de la educación superior, institutos técnicos y la universidad, y las necesidades de la empresa. Del mismo modo, uno de los puntos y factores que están frenando el crecimiento de la agroindustria de productos no tradicionales, es decir, hortalizas y frutas finas, a lo largo del Perú, en las diferentes regiones, es el hecho de que no contamos con el stock suficiente de profesionales que tengan el conocimiento respecto a que hagan que las cosas se den, se ejecuten. Ejemplo, la quinoa. Ustedes saben, estamos en pleno boom de la quinoa. Hace 5 años se exportaba 13 millones de dólares. Acá, el año 2014 hemos cerrado con casi 200 millones de dólares de exportación en quinoa, pero estamos haciendo un gigante con pies de barro. Porque lo principal, lo medular, no es tanto las ventas y las exportaciones, que se están dando, yo pienso yo, de una manera milagrosa, sino es el hecho de cómo es que estamos haciendo la quinoa. Existe el protocolo fitosanitario para poder hacer la quinoa. Estamos enseñando a nuestros pequeños microagricultores de las diferentes regiones del país a crecer en estos cultivos, pero teniendo en cuenta este protocolo que limita el uso de los pesticidas. Lo que estamos teniendo actualmente es quinoa en el Perú, miles de decenas de toneladas actualmente en el Perú que tienen pesticidas y que el mercado internacional simplemente no lo puede captar, no lo puede comprar. Está prohibido. Si nosotros exportamos más allá de la dosis mínima de pesticidas, obviamente ese contenedor tiene que ser incinerado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el Perú no tenemos, así de simple, ingenieros agrónomos que nos orienten a las empresas que estamos produciendo, exportando, que nos orienten a los agricultores pequeños, medianos y grandes del país a cómo hacer quinoa de una manera sostenible. No lo tenemos. Entonces, esa es una realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que estamos haciendo? Entrenándonos, capacitándonos, perdiendo plata. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos perdido plata las empresas que hemos hecho quinoa estos últimos 2 años porque no sabemos cómo hacerla. Hemos aprendido, por ejemplo, ahora, luego de esta última campaña, que hay variedades que no podemos hacer en la costa, que se hacen en la sierra, no podemos hacer en la costa sur, sino en la costa norte, no podemos sembrar en tales o cuales estaciones del año. Pero eso es en función al conocimiento que vamos logrando las propias empresas. Definitivamente, la misión de los institutos superiores y de las universidades no es solamente la formación integral académica de los estudiantes, de los egresados, sino también la transferencia tecnológica, el desarrollo del conocimiento. El desarrollo económico del país pasa por el desarrollo de la educación. En la medida que no tengamos universidades e institutos de cara a resolver los problemas principales que tenemos las empresas, vamos a tener frenazos y vamos a tener pérdidas y vamos a perder el nivel de competitividad que actualmente lo tenemos. Es decir, las empresas peruanas exportadoras de estas principales hortalizas y frutas en el país, hemos logrado conquistar el mundo por el nivel de competitividad de nuestros procesos y operaciones. Sin embargo, hemos sido seleccionados por el mercado, pero para poder
poder pasar a la siguiente generación, requerimos urgentemente de poder lograr un capital humano capacitado, orientado nuevamente a ejecutar los proyectos que demanda el sector, en este caso agroindustrial no tradicional. Muy bien. Guillermo Garrido Leca. Ahí el primer punto es demostrar cómo ha venido creciendo, por ejemplo, la demanda relacionado con lo que mencioné en la primera parte de las expansiones y el crecimiento que está habiendo en el sector, ¿no? Por ejemplo, en la clínica San Borja hemos tenido que, al haber abierto mayores consultorios, mayores camas, todo crecer nuestro personal en más de unos 127%, en provincias donde hemos hecho expansiones y remodelaciones importantes, 132%, y en Aliada, que es un centro oncológico, también hemos tenido un crecimiento de 112%, ¿no? Entonces, ahí vemos, y eso es, como digo, solo lo que ha venido haciendo desde el lado del Pacífico. Ustedes vieron también en las láminas anteriores, como no solamente nosotros, sino el Grupo Internacional, la Clínica Internacional, AUNA, las APPs que mencioné. Entonces, sí está habiendo una demanda importantísimo por el personal médico en el país, ¿no? Y no solamente no solamente hablamos de médicos, que por ejemplo hay plazas donde solo hay un neurocirujano, o sea que esta persona, si está de vacaciones o si no está disponible, pues no hay esa atención, o en algunos casos donde hemos tenido que llevar médicos de Lima para cubrir emergencias los fines de semana, porque en ciertas plazas que no existe ese servicio. Y otra vez, no solamente es médicos, son técnicos, técnicos de laboratorio, técnicos en radiología, enfermeras, técnicas de enfermería. Entonces, en general, está habiendo una gran presión por atender esta creciente demanda que va a seguir creciendo conforme vaya creciendo el PBI del país y por ende el ingreso per cápita de los peruanos, ¿no? Y además, cuando salimos a buscar las personas, el 20%, solo el 20% de las que entrevistamos o las que recibimos están calificadas para cubrir estos puestos, ¿no? Primero, hay muchas facultades. Ustedes seguramente cuando prenden la televisión en la mañana ven, ¿no? Escuela de enfermería, escuela de odontología, todo, pero la verdad que la gente sale bastante mal preparada, no tienen experiencia y es difícil incorporar a esas personas a la fuerza laboral. Entonces yo creo que hay un tema que se tiene que trabajar, que es que asegurar pues que la calidad, que las facultades y las personas que produzcan estas facultades, sea al nivel de instituto, a nivel de universidad, tengan la calificación justamente para poder después ser empleable, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo, ¿no? para atraer este talento? Y lo que venimos haciendo es, nosotros hemos firmado, por ejemplo, convenios con la Universidad Cayetano Heredia, donde tenemos un acuerdo con ellos para que sus enfermeras puedan venir y practicar, otra vez hablando de buenas facultades, donde podemos nosotros atraer a estas personas, capacitarlas, generar cierta lealtad, y de tal manera de que en un futuro tendan a preferir o quedarse a trabajar con nosotros. Lo mismo lo hacemos con médicos. En este momento firmamos un convenio hace un par de años y tenemos ya como 12 residentes trabajando con nosotros en traumatología, en patología, en diferentes áreas donde tratamos de agarrar otra vez a estos residentes que vengan a trabajar con nosotros de tal manera de que en un futuro entrenarlos y que se queden trabajando con nosotros. Es muy importante fidelizar justamente este talento, ¿no? Y la otra cosa que venimos haciendo, bueno, parte de lo que estamos haciendo con la asociación Combank Médica, del convenio que tenemos con Johns Hopkins, es justamente también que ellos vengan acá y nosotros también mandar personal a esas plazas para que, o a esas instituciones, para que se entrenen, para que aprendan las nuevas tecnologías, y también como un factor importante de fidelización. Algo con lo que quería cerrar, que no está en la lámina, pero creo que es importantísimo también, es el régimen laboral que tienen las personas que trabajan en el sector salud, que solo trabajan 6 horas diarias, ¿no? Esto es un régimen laboral que complica muchísimo más el poder atender
y llenar las plazas, porque las personas, bueno, trabajan 6 horas. En realidad no trabajan 6 horas, porque lo que hacen es trabajan 6 horas en la clínica y después se van a cumplir 6 horas un turno en el hospital. Entonces acaban trabajando 12 horas, pero por la ley, por la normativa, por la manera que esté estructurada, dificulta mucho el compromiso de las personas, porque se tienen que quedar un ratito más en un sitio y no pueden porque tienen que salir corriendo, uno los quiere capacitar el fin de semana y no puede porque está haciendo turnos en los otros lugares. Entonces, verdaderamente, la estructura del régimen laboral de salud es un problema para justamente poder atender y ser más eficiente con el personal que se necesitan para el sector. ¿Eso es también para el sector privado? Es igual, y es para médicos, técnicas, enfermeras, técnicos ¿no? de laboratorio, de radiología, ¿no? Y verdaderamente es un problema. 6 horas de las cuales en realidad 4 son efectivas, ¿no? No, sí son las 6 horas efectivas. Bueno, en el sector público son 4. Bien, con Juan Manuel. Perdón. Bueno, no les voy a hablar del mundo profesional. Tenemos dificultades, evidentemente, y en el grupo actualmente trabajan ingenieros de varias partes del mundo, chilenos, colombianos, españoles, australianos, etcétera. Yo les quiero contar más bien una historia que además me encontré con el embajador Palma ahora temprano y me llevó al inicio de la historia. Tuvimos un almuerzo con el padre Moncho, que es un sacerdote jesuita, una persona muy aguerrida, con un amigo en común, y que este padre nos solicitaba de alguna manera participar en la formación de una facultad de ingeniería civil en la Universidad Ruiz de Montoya. Entonces, después de analizar y evaluar, convenimos dentro de la organización que ya hay muchas facultades de ingeniería civil, es decir, se dicta en muchas universidades de Lima y en muchas universidades de provincias. Y convenimos más bien de orientarnos hacia la parte técnica, donde creíamos que el mercado no nos ofrecía personal que necesitábamos. ¿Qué estaba ocurriendo en nuestros trabajos que son a lo largo y ancho del país? Ingenieros estaban siendo subutilizados en determinadas actividades que podrían ser de alguna manera copadas por carreras técnicas que el mercado no daba, ¿no? Entonces, conjuntamente con el padre Moncho nos dijo, oye, ¿por qué no hacen algún tipo de convenio con Fe y Alegría? Allá por el verano del 2012 se firmó un convenio con Fe y Alegría para desarrollar una carrera que ya está desarrollada, que es técnicos en la gestión de la construcción. Después de 2 años, 2 años y medio, hemos podido ya emitir un título y la historia comienza en cómo recolectar gente con ganas de trabajar, que no tiene recursos económicos y que nosotros podemos capacitarlos para poder entrar en el mundo laboral de una manera correcta, una manera, digamos, digna. Y bueno, nos enfocamos obviamente a los exalumnos del Colegio Fe y Alegría, de los colegios Fe y Alegría, porque hay 80.000 alumnos en todo el país. Fe y Alegría nos cedió en San Juan del Lurigancho unos locales, y comenzamos a hacer una especie de venta de nuestro producto, y después de cierto tiempo, pues hicimos como un examen de admisión, si uno quisiera llamarlo así. La primera vez fueron 160 los que participaron, y esta segunda vez, porque estamos editándolo ya, este es el segundo año, es una carrera de 2 años, está dirigida pues a dibujo técnico, manejo de AutoCAD, temas de control de calidad, de seguridad en la construcción, pero con un componente humano importante. Es decir, también estamos no solamente dando capacidades para el trabajo, sino formación en eso que ahora se le llama las habilidades blandas, que resultan que tienen que ser las más duras que uno tiene que tener para poder andar por la vida. Temas de ética, es decir, creo que la unión con Fe y Alegría pues permitió
o permite este asunto, ¿no? Entonces, esto comenzó con el dictado de clases en agosto del 2013. Durante año y medio se estuvo trabajando con la malla curricular, que no es fácil ni sencilla, resultó ser mucho más complicado de lo que nos imaginábamos. Hoy en día estamos dictando 2 aulas de 40 alumnos cada uno, la diferencia hay de 1 año y medio de ingreso entre unos y otros. Lo interesante es que el 80% de las clases que se dictan son dictadas por profesionales que trabajan en Graña y Montero. Ahí podrán ver una foto en que yo estoy dando una clase. Es muy interesante poder, por ejemplo, poder comprobar cómo esas personas, porque he dictado en los que recién han ingresado y he dictado también en los que están a punto de salir, cómo esas personas han crecido, no solo en capacidades, sino en cómo intervienen, cómo hablan, cómo raciocinan, en fin, realmente nos sentimos muy, pero muy orgullosos de este asunto, ¿no? Esto se combina, además, después del primer año, con prácticas pagadas en diversos proyectos. Es decir, durante los veranos, estas personas han practicado, ahí hay una foto que corresponde justamente a otra entidad educativa muy importante que es la UTEC, de gente que está practicando y vienen practicando en los diferentes proyectos. Estas personas ya tienen como 50.000 horas de práctica profesional. Entonces, la combinación de la práctica profesional aunada a la impartición de clases teóricas, tanto en temas técnicos como en temas, digamos, de habilidades y de desarrollo, pues ha generado unas personas que el día de hoy los ingenieros jefes de obra te dicen, me gustaría contar con estas personas cuando salgan y se gradúen, ¿no? Combinamos mucho esto con experiencias compartidas, lo que se quiere es compartir, porque las clases hoy ya vienen de uno que dice, yo vengo de trabajar en Las Bambas, yo vengo de trabajar en Cerro Verde, yo estoy trabajando en el edificio tal. Entonces se genera un conocimiento interesante a punta de combinar experiencias, ¿no? Milagros, la persona un poco de esta historia, conjuntamente con otras 30 personas en agosto de este año culminarán sus estudios y entrarán a trabajar al grupo, entrarán a trabajar a Graña y Montero, pero además entrarán con un componente adicional, entrarán con un componente de empleabilidad. Si mañana no podrá ser Graña y Montero, serán otros los que puedan contratar, ¿no? Y la verdad es que nuestro sueño esto es que con el transcurrir de los años podamos darle una masa crítica importante, porque hablar pues de 40 alumnos por año es una cosa pequeña, tratar de que esto se descentralice, que sean 400, que sea manejado pues de una manera más profesional y Graña y Montero ceda el know-how y que esto pues contribuya de alguna manera al desarrollo de la actividad de construcción en cada una de las empresas en que estas personas puedan laborar. Eso es un poco lo que quería transmitirles. Muchas gracias, muy interesante. Realmente muy, muy interesante, muy motivador. Juan Stossel. Ahora sí, me puede poner la foto del lomo saltado. Y a la hora provoca. A ver, en nuestra industria, turismo, hotelería, obviamente el tema gastronómico es importantísimo y, como todos sabemos, está de toda moda en el Perú, ¿no? Es importantísimo para la industria, además. Esto se llama lo que está pasando con los chefs. Y hay excepciones, por supuesto, y las excepciones principalmente vienen de Lima, ¿no? Acá tenemos Gordon Bleu presente, ¿no? Es una excelente escuela. Estoy hablando principalmente de provincias, nuevamente. Tenemos miles de personas que están estudiando para ser cocineros, para ser chefs, ¿no? Y por supuesto se necesita contratar a esta gente. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de ellos llega y cocina bien, cocina rico, ¿no? Pueden hacer un buen lomo saltado quemadito, una linda presentación. Pero punto, no hay nada atrás, no hay el costeo, no hay los insumos, no hay el manejo de alimentos, o sea, es lo más básico del mundo. El problema es que
la gente está saliendo sin entender qué es lo que se necesita en la cancha. Y hay un problema con las universidades, repito, de provincias, que no le están enseñando a las personas realmente lo que necesitan las empresas para poder ejercer lo que han estudiado. La capacitación en las empresas es importantísima. Yo creo que en el mundo entero las empresas formales, las empresas que quieren liderar o que son líderes, invierten tiempo y dinero en capacitación. Nosotros lo hacemos, y lo hacemos bastante. En todos los hoteles, en todas las ciudades, constantemente estamos capacitando a nuestra gente en toda la operación, la parte, lo que llamamos el front y el back, permanentemente. Lo que pasa es que en nuestra realidad, la capacitación que tenemos que dar es muchísimo mayor a la que deberíamos dar. Y eso significa muchísimo tiempo y un costo altísimo. Porque la única forma de poder tener gente que pueda adecuarse a los estándares que estamos buscando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es poder acercarnos a las universidades, poder hacer que las universidades se acerquen a las empresas privadas. Otra vez me voy con Puno o con Tumbes, ¿no? Dos sitios lejanos. La gente, hay un montón de universidades, uno pasa por ahí ahora, no sé quién llegó últimamente a Puno, aterrizas en Juliaca, en 40 minutos estás en Puno, yo voy cada 45 días, cada día hay un edificio nuevo, impresionante, con unas espejos, ¿no? Impresionante, ¿no? Lleno de universidades, pero no hay ningún tipo de comunicación entre las empresas y las universidades. Y una de las cosas que mencionó hace poco la candidata Fujimori fue justamente el tema de las prácticas. En Puno somos poquísimas las empresas formales, contadas con las dos manos. Y como el gobierno no tiene mucho trabajo porque las formales somos muy pocas y al resto no los controla, constantemente nos hacen ¿no? controles de todo tipo, hasta para pasantías que queremos trabajar con pequeños hotelitos de las zonas más rurales, enseñarles a estas personas a que trabajen. No los podemos traer al hotel si es que no los metemos en planilla, no le damos seguro, etcétera, etcétera. Menos aún con practicantes. ¿No sería ideal que las personas de las universidades de Puno puedan practicar en nuestros hoteles? ¿No? Pero no, tenemos que darles seguro, contratarlos, y claro, al final esto es un negocio y nosotros ese presupuesto lo utilizamos para contratar gente supuestamente con mayor capacidad. Claro, ¿qué viene primero? Ahí hay un problema. El tema es que si no nos acercamos más a las universidades, si el gobierno no da incentivos para que eso suceda, no creo que este problema se vaya a solucionar en el corto plazo. Correcto. Rosario, explicaste claramente que no encuentran ingenieros agrónomos capaces. ¿Es que no hay suficiente número de ingenieros agrónomos, la universidad no los produce, o estos no están bien capacitados? Hay muchísimos ingenieros agrónomos, pero cuando ingresan a la empresa no tienen la formación sólida, no tienen los conocimientos para poder llevar a cabo, implementar los proyectos. Ese es el tema. Ahora, nosotros como empresa sí nos acercamos a las universidades y no solamente nos acercamos, tenemos convenios, pero un tanto que son convenios para la foto. No. Porque, ¿para la foto de quién? De la universidad. Porque nosotros como empresa sí nos interesa, por supuesto, trabajar en la malla curricular y asistimos con mucha pasión. Nos dicen, tenemos la primera reunión para que las empresas que somos miembros del Consejo Consultivo de la Universidad podamos influenciar en la orientación que se requiere para que la malla curricular esté acorde con las necesidades de la empresa. Entonces vamos, la primera reunión, y vamos, yo voy personalmente, la gerente general, a la Universidad Nacional de Trujillo, a la UPN, a las otras universidades, nos hacemos presente. Primera reunión, perfecto. Segunda reunión, nunca más. Pero dime, entonces, ese es el tema. O sea, no tomamos en serio los convenios, porque si ese consejo consultivo efectivamente fuese efectivo, entonces estaríamos monitoreando de manera permanente que esa malla curricular se vaya adecuando a las necesidades de la empresa, que exista ese modelo
dual, en donde las prácticas se den, porque las empresas sí estamos abiertas y lo hacemos con TechSoup, con Senati, las prácticas preprofesionales para que los egresados puedan tener ya ese conocimiento, sea más fácil su Pero empleabilidad. esta relación con estas universidades las hacen a título de empresa. El Título de gremio empresa. como tal, digamos, el gremio de agroexportadores o AGAP o quien También, sea, yo soy presidente. tiene una reunión, digamos, orgánica con las Ay, universidades. es terrible esta situación, o sea, así de simple. Mira, ve, yo soy presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad. O sea, es el gremio de todas las empresas. Ujú. Como tal, hemos celebrado otra vez para la foto la Fundación Empresa Universidad. Es lo máximo. Entonces, la verdad que lo máximo en todo lo que uno cree y sueña que va a pasar. La hora de la hora, esa fundación tampoco Pero, entonces, funciona. esto no tiene solución. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo se arregla esto? Es ¿Cómo se complicada, arregla? es complicado el tema, la verdad. Nosotros, ¿cómo se arregla? Yo digo, el elefante hay que comerlo por partes. Entonces, hace 3 o 4 años la situación era muy crítica. No teníamos técnicos para poder manejar toda la cadena de frío. Imagínate, un país importante exportador Claro. de productos frescos y no teníamos técnicos que puedan manejar las cámaras frigoríficas y todo el sistema frío. ¿Qué hacer? Era realmente una desesperación. Trabajamos con Senati directamente, Senati y el gremio, como cámara, ya. llamamos a las empresas, a todas las empresas y dijimos quiénes son las empresas que requieren técnicos especialistas en refrigeración. Se anotaron, un poco también inquietas porque decían, ¿se podrá dar o no dar esta capacitación efectiva? Se dio. Nos inscribimos, las empresas, necesito 5, 10, 15, enviamos a los técnicos que ya existían en las empresas y captamos otros nuevos. Senati abrió un curso especial solamente para poder preparar técnicos en refrigeración. Lo mismo hicimos, técnicos en manejo de autoclaves para lo que es esterilización de los productos. Entonces sí hemos venido trabajando, pero te digo, se hace de una manera aislada. No se puede hacer mucho con las universidades. Me refiero con algunas universidades que son con la mayoría de las universidades. Pongámoslo así. Guillermo, me pareció entenderte que hay médicos en el Perú, pero están concentrados en Lima o en ciertas ciudades, y en muchas ciudades no los hay suficientemente. Pero ayer yo le preguntaba a una persona de Cañete, que están en un problema con salud ahí, me decía que los médicos no van porque, no faltan médicos en Cañete porque no hay clínicas privadas en las que puedan hacer las otras 6 horas que tú mencionabas. Entonces, como trabajan solo 4 horas en realidad en salud, el resto del tiempo no tienen dónde trabajar y por eso no quieren ir a Cañete. Entonces es un círculo vicioso. ¿Cómo resolvemos eso? A ver, aunque no lo parezca, la solución es bien fácil y la solución está planteada en la Ley de Aseguramiento Universal que se dio a finales del gobierno anterior. Y lo que permite la ley, o lo que deberíamos estar haciendo, es lo que se llama, o lo que se ha nombrado en la ley, que se llama la intercambiabilidad de servicios, que en otros países como en Chile se llama la portabilidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que en vez de tener en cada ciudad la clínica privada, la clínica o el hospital de salud y al costado la clínica del hospital del MINSA, deberían de poder comprar servicios uno del otro de tal manera de que se potencia y se privilegia el tener un sistema de salud eficiente. Por ejemplo, las EPS o las compañías de seguros no tienen nada de infraestructura en Cerro de Pasco. En Cerro de Pasco hay fundiciones y hay minas importantes que tienen servicio de EPS. Pero nosotros como EPS, por ejemplo, no podemos contratar con el Hospital de Cerro de Pasco, que es totalmente absurdo porque ellos pudiesen atender a los afiliados de la EPS, recibirían una compensación igual a la que reciben otras clínicas de provincias o otras clínicas en Lima, pero al no realizarse esta intercambiabilidad de servicios, lo que pasa en el país es que se maneja en silos. Entonces pasa lo que dices tú, el médico va, atiende sus 6 horas o 4 horas en el hospital y el resto del día no tiene nada que hacer porque no se desarrolla la industria de seguros, porque no hay prestadores o lo que fuese, ¿no? Sí, pues ahora sí, el médico, lo que yo le decía es si el asegurado pudiera
ir a una clínica privada a atenderse y que después el seguro le reembolse por la cantidad correspondiente al seguro, eso facilitaría la creación de clínicas en provincias, porque la gente pondría clínicas y se establecería un centro. Eso es lo que habría que hacer, ¿no? Por supuesto, un gran limitante, por ejemplo... Asegurado de salud, me refiero. Por supuesto que sí, y eso, otra vez, dos ejemplos muy claros, Colombia y Chile, donde se ha desarrollado toda una infraestructura para atender justamente a los asegurados que son financiados por la Seguridad Social o por el Estado, ¿no? Igual que acá el CISO de Salud. Para que tengan un ejemplo, hay una clínica privada que es la Clínica Dávila, es una clínica de Banmédica, es una clínica de 500 camas que está siendo ampliada a 700 camas, o sea que de clínica tiene poco, es más grande seguramente que muchos de los hospitales que hay acá en el país, y el 35% de sus el 45% de sus atenciones son de seguridad social. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Si la empresa privada pudiese tener esos ingresos, captar esos asegurados, darles un mejor servicio, esperar todo el tema de colas y todas las cosas que pasan en la seguridad social, se invertiría, porque la demanda está ahí, pero en el momento que está en silos, como digo, y uno no puede atenderse en el servicio del otro, eso no va a suceder. Esa es la solución. Juan, has mencionado los altísimos costos para ustedes de capacitar lo que el mercado no está ofreciendo. Se habló en algún momento de los incentivos tributarios que debería haber para la capacitación, para que las empresas puedan capacitar y suplir este déficit, digamos, del sistema educativo. Efectivamente, estos incentivos tributarios son muy bajos. ¿Cómo debería ser eso? Bueno, ¿qué incentivos tributarios? No hay. No. Bueno, no sé, no se puede deducir, no se puede considerar como gasto de la empresa la capacitación, por ejemplo, por lo menos. No sé, yo pregunto. Yo creo que yo creo que hay que crear mucho acá. De hecho, el problema existe y existe el problema que no hay gente en muchos sitios capacitada para las necesidades de las empresas privadas. Eso está clarísimo. Lo que se necesita, y incentivos tributarios habría que definir cómo hacerlo, sería muy importante. Yo creo que deberíamos ir por el primer paso simplemente. Ahorita es, por lo menos, lo que dije, permitir que la gente pueda entrar a practicar, eso ya sería un gran apoyo, sin que eso le cueste a la empresa. Es decir, sin pagar, sin un contrato laboral. Sin un contrato laboral, ¿no? Inclusive debería haber hasta un incentivo para eso, porque de esa manera, estas personas que están en los últimos ciclos, ¿no?, ya se están capacitando con nosotros, inclusive muchos de ellos ya pueden quedarse con nosotros, ¿no?, ya capacitados, entendiendo, asimilando capacitaciones que en esos momentos estamos dando ya como empresa, y esa gente podría seguir trabajando, elaborando, los mejores, por supuesto, en la organización, ¿no? Entonces, yo creo que esas son cosas básicas y rápidas que se podrían hacer, pero que no se hacen, por alguna razón, ¿no? Sí, pues, Juan Manuel, esta experiencia extraordinaria para formar técnicos en gestión de obras, me pareció entender, ¿no?, que no tenían, digamos, ustedes estaban degradando a los ingenieros para convertirlos en técnicos de gestión de obras, pero ahora están formando con fe y alegría a esta gente. Así es. Pero, ¿eso cómo hacer para convertirlo en algo, digamos, que los institutos puedan dar esa carrera? ¿Cómo estandarizar, institucionalizar esa carrera en el país? Bueno, digamos, esto es un poco off the record, ¿no? Lo que buscamos nosotros es, voy a decir capeco, no sé si lo sea, o alguna institución pueda, digamos, llevar esto adelante de manera más importante y masiva y descentralizada, ¿no? Es decir, en Cajamarca, en Cusco, en Puno, en muchos sitios, y creo que marcando una pauta de que la empresa esté cerca, eso de que el 80% de las horas que se dictan es de profesionales que trabajan en la empresa, hace una conexión valiosísima. Eso es irrepetible, ¿no? Entonces, porque siempre nosotros nos acordamos de los buenos profesores universitarios de los malos. Sí. ¿Y qué condición tenían normalmente los buenos? Que te contaban cosas tangibles, que uno entendía, que ocurrían, del momento, problemas, situaciones, ¿no? Entonces, el que uno esté únicamente en el aula universitaria absolutamente aislado de lo que ocurre en el mundo, pues hace de que ahí se genere una
un desfase importante, ¿no? Entonces, esta conexión entre que el que trabaja dicta, el docente interno, como le llamamos nosotros, mejora la capacidad porque al enseñar uno tiene que aprender mucho, Claro. y creo que forma una gente mucho más competente. Yo creo que es un modelo interesante. Juan, ahí. ustedes tienen también una universidad corporativa en general en el grupo, ¿no? Una universidad interna. Sí, la verdad que el grupo Intercorp tiene esa gran ventaja, ¿no? O sea, nosotros, por suerte, tenemos esa ventaja, porque no solamente tenemos que contratar gente de fuera, sino que online la gente de provincias puede participar en los cursos, ¿no? Pero no todas las organizaciones tienen la suerte Claro. de tener una universidad, ¿no? A servicio de sus colaboradores, ¿no? Ayuda mucho. Ayuda mucho. Y brevemente, ¿ustedes han tenido la misma experiencia que Rosario en la comunicación con las universidades para formar lo que ustedes necesitan y que se firman convenios y todo que nada? En Lima camina bastante bien. Ah, sí. En Lima camina bastante bien. En provincias no camina. No camino. Se ocurre lo mismo. Son cosas ceremoniales para la foto. Es un asunto de prestigio. Una sola vez, a Estatus. veces nos invitan a hacer presentaciones, todo el mundo está empilado para lograr mayores acuerdos y de repente nunca más escuchamos del tema. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Yo les agradezco muchísimo. Yo creo que este panel ha sido muy rico en soluciones. Muchas gracias.